En una hoja de cálculo podemos tener muchos datos distintos, pero en esencia son tres los tipos de valores que podemos tener dentro de una hoja de cálculo. Texto, números y funciones. Esos son básicamente los tres tipos de datos. Ah, claro, en una hoja de cálculo también puedes poner gráficos, fotos, etcétera. Pero volvamos al concepto básico de la hoja de cálculo. En la hoja de cálculo lo que tenemos son, o fue diseñada fundamentalmente para números. Y esos números se guardan en ciertas casillas que se denominan celdas, de tal forma que en una celda solamente puede haber un tipo de dato. A eso nos referimos con decir que los tres tipos de datos básicos que existen en la hoja de cálculo nada más son texto, números o fórmulas. Veámoslo en la práctica dentro de una hoja en blanco. Aquí está una hoja, es la hoja 2 de nuestro programa de hoja de cálculo. Puedo poner un título, por ejemplo, reporte de gastos. Y lo que tenemos al darle enter es que este es un texto, es una cadena de texto. ¿Qué tan larga puede ser esta cadena de texto? ¿Hasta dónde puede llegar? Una sola celda puede almacenar hasta 255 caracteres de información. Si metes el carácter 256, ya no cabe en la hoja. Bueno, en la celda. En la hoja sí, pero en la celda no. Y como todo se guarda por celdas, sí, puedes escribir un texto increíblemente largo, muchas palabras, pero una celda solamente puede almacenar 255 caracteres. Para aquellas personas que quisieran utilizar esto como un procesador de palabra, cosa que no es recomendable, pues la longitud de un párrafo o hasta un enter solamente podría ser 255 caracteres. Si pones más de esos caracteres, se va a cortar la información, porque no puede almacenar tantos datos una variable, en este caso una celda, dentro de la hoja de cálculo. Bien, regresemos a la hoja. En la hoja ya puse un título. Voy a dejar una línea en blanco para hacer un buen formato, pues se distinga muy bien el título de lo que es el resto de la información. Y puedo poner, por ejemplo, conceptos. Gas, me desplazo con flecha del cursor hacia abajo, o puede ser también con enter. Agua, teléfono, gasolina, televisión. Ahí está. He puesto 5 conceptos de gastos. Todas estas funcionan como etiquetas. Cada etiqueta está dentro de una variable, esto es, dentro de una celda. Recuerden, los datos básicos no pueden estar al mismo tiempo dentro de una celda. Esto es importante. Si yo, por ejemplo, regreso a la parte de gas y en la barra de fórmulas pongo gas espacio 1000, sí, va a aparecer el 1000 sin problema. Pero no voy a poder hacer operaciones con ese 1000, porque ese 1000 no se toma como un número, se está tomando como un texto. Y con los textos no se pueden hacer operaciones numéricas. ¿Cómo debería ser lo correcto para ingresar el gasto de 1000 pesos en el gas? Ah, pues para eso existe la siguiente columna. Me regreso a la parte de gas que dice gas 1000 y voy a borrar poniendo en la barra de fórmulas el apuntador del ratón, doy retroceso, borro el 1000, dejo solamente la etiqueta gas y ahora con las flechas del cursor o bien con el ratón, como ustedes gusten, voy a la parte B3, la celda B3 y voy a insertar el valor 1000. Ahí está el primer número. En agua gastamos 500, segundo número. En teléfono gastamos 1000. En gasolina tal vez unos 800 y en televisión otros 800. Ahí está. Tenemos ya los dos primeros tipos básicos de datos introducidos en esta simple hoja de cálculo. Y como deben de estar acomodados. Textos, cada uno en una celda. Números, cada uno en una celda. Ahora vamos por el tercer dato, la fórmula. ¿Qué son las fórmulas? Las hojas de cálculo traen incorporadas funciones, rutinas, procesos que realizan algún tipo de operación. En este caso vamos a meter una de las fórmulas más sencillas apoyándonos en la barra de herramientas que se encuentra en la parte superior. Este simple reporte que ustedes pueden ver en pantalla
me da la idea de que puedo irme hacia la parte de abajo y poner suma, ¿no? O total, como quieran, como otra etiqueta. Y espero poner ahí a un lado, en el lado derecho de la etiqueta total, pues la suma de todos los números de arriba. Ok. En un procesador de palabra, esto no lo puedes hacer. Tendrías que sumar a mano o con una calculadora a un lado, o bien hacer primero la operación en una hoja de cálculo para que te aparezca la operación dentro del procesador de palabra. Pero bueno, para eso sirve la hoja de cálculo, ¿no? Bien, lo que puedo hacer entonces es introducir una fórmula. ¿Cómo sabe la hoja de cálculo que lo que viene es una fórmula? Por el símbolo de igual. En el momento que pones igual al inicio del valor de una variable, el programa de hoja de cálculo dice, lo que viene a continuación es una operación o una fórmula o una función. Tengo que hacer un cálculo. Y es de donde adopta su nombre este programa. Entonces, podemos ahí ya poner una fórmula para calcular la suma de todos los números de arriba. Pues como ya tiene funciones predefinidas la hoja de cálculo, la voy a empezar a escribir. Empiezo con la S. Y verás que automáticamente me aparece un menú ahí en la parte inferior que me está ya sugiriendo cuáles son las funciones que el programa ya tiene incorporadas que empiezan con la letra S. Pues está precisamente suma. Yo podría seleccionarlo y entonces completar la función, completar la descripción de la fórmula. No lo voy a hacer. Lo que vamos a hacer en este momento es el truco que les decía de las funciones rápidas en la barra de herramientas. Pero era importante que vieran de dónde empiezan a escribirse las fórmulas. Voy a borrarlo, me arrepiento de esto. Está mi cursor ahí parpadeando sin más datos. Pero lo que voy a hacer es irme a la barra de herramientas que se encuentra en la parte superior y encontremos una letra en la parte derecha, que es la letra griega sigma. Eso es el símbolo de suma o sumatoria, como a veces se le dice, que no es una palabra muy correcta, siempre es una suma. Vamos a dar clic ahí, en esa letra griega sigma. Veamos dónde está ubicado nuestro apuntador, nuestro seleccionador de celda. Está abajo de todos los números que quiero sumar. Y entonces la hoja de cálculo lo que hace es un cálculo automático o una referencia automática de decir, me está pidiendo una suma, pero ¿qué cosa querrá sumar esta persona, este usuario? Toma entonces como referencia en qué celda está posicionado. Busca para todos lados y ve que arriba hay números. Y en automático está sugiriéndome cuáles serían todos los números que estarían involucrados en esa suma. Pues bien, notarán que ya en la celda B8, que es la que se encuentra a un lado de la etiqueta total, dice, aquí, en esta celda, así es como se lee, en la celda B8, va a ser igual el valor de esta celda a la suma, y se abre un paréntesis, lo cual dentro de la hoja de cálculo quiere decir, voy a hablar de un rango de cosas, un grupo de cosas. El paréntesis, acuérdense, siempre sirve para agrupar, que va desde la celda B3 hasta la celda B7. Más adelante hablaremos de qué es esto de los rangos en las hojas de cálculo, porque tienen muchas aplicaciones. Pero en esencia quedémonos con esto, que es ver los tres tipos de datos que se encuentran en una hoja de cálculo. Tenemos el texto, tenemos los números y tenemos una fórmula. Lo único que nos resta es dar Enter y ahí tenemos el cálculo de la suma de todos los otros números. Hemos realizado con éxito nuestra primera hoja de cálculo básica, considerando los tres tipos básicos de datos. Y por lo mismo hay que guardarla, porque no vamos a dejar que se pierda en la memoria de la computadora. Hasta ahora todo ha trabajado en la memoria de nuestro equipo. Como todo programa, hay que guardar la información. Y es muy simple. Si has guardado en otros programas, no es gran diferencia con esto. Lo que hacemos es ir al menú de archivo. Ahí hay una opción que dice guardar. Se le da clic. Nos va a preguntar en qué carpeta queremos guardar el archivo. La vamos a dejar como lo tengo en este momento, que es el escritorio de mi computadora. Y me sugiere un nombre de archivo. Yo puedo aceptar ese nombre, que es libro 1. Pero bueno, si cada archivo que vas a hacer nuevo le vas a llamar libro 1, de pronto te puedes confundir. Lo que vamos a hacer aquí es primera práctica, o primer ejercicio.
primer ejercicio, y verás que la extensión de estos archivos es .xlsx, lo cual significa Excel, esto es un archivo de Excel, una hoja de Excel, que es lo que significa la letra S, y la última X significa que está en un formato estándar a nivel universal, que es el formato XLM, que pueda hacerlo compatible con otros lectores, con otros programas, y generalmente tu información va a prevalecer. Esto es muy importante porque entonces el archivo puede ser abierto en otras aplicaciones, no necesariamente solo en Microsoft Excel. Voy a aceptar ese nombre de archivo que le acabo de introducir y le damos clic en guardar en la parte inferior. Y hemos concluido desde crear un nuevo archivo, unos cuantos datos con los 3 tipos básicos y guardar el archivo.